precio echó a la mar. Vamos. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. Na, 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 na. Vamos, quiero ver las manos. Na, 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 daré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Daré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, él los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, él los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. Na, 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 na. Vamos, diga. Na, 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 Padre es Dios, y yo le exalto. Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Vamos. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. Na, 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 Buenas hermanos y amigos, Dios bendiga sus vidas. Qué placer volverlos a tener por acá a través de estos medios. Hoy vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo a través de las oraciones. Vamos a pedirle al Señor por algunas necesidades. Hoy en especial quiero recordar la salud de Wilmar Cabrales, hermano de nuestro hermano Jimmy Cabrales, quien se encuentra en UCI en estos momentos por el COVID-19. Entonces vamos a orar por él en especial y vamos a orar por cada una de las necesidades, cada una de las cosas, dificultades, acciones de gracia que ustedes como hermanos, como amigos tienen. Ustedes de su casa va a estar trayendo sus necesidades, sus acciones de gracia, las va a colocar ahí y yo voy a orar de manera general por todas ellas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de glorificarte, de adorarte. En este momento, Señor, permite que te podamos agradecer por cada una de las cosas que haces a nuestro favor, por el cuidado perfecto a nuestra vida, por la salud, por la economía, por el trabajo, Señor. Queremos pedirte por la vida de Wilmar, Señor, por su salud. Oramos para que seas tú protegiéndolo, Señor, para que seas tú aliviándolo, para que seas tú cumpliendo tu voluntad, Señor, en la vida de él. Que seas tú su sanador, Señor. Te lo pedimos. Padre Celestial, también te oramos por cada una de las necesidades de mis hermanos. Si hay alguien que tiene necesidad de trabajo, necesidad en cuanto a la parte económica, Señor, necesidad en su salud, necesidad en su familia, seas tú supliendo, Señor. Seas tú siendo su descanso, su paz, su consuelo, Señor. Te lo pedimos. Hoy te queremos orar de esa manera, dándote la gloria a ti. Oro por cada una de las familias, por cada uno de los hogares que nos ven, que nos escuchan, de la iglesia también. Y gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Todos son las palmas. Decirle grande y fuerte, eres tú, Señor. Nosotros te exaltamos. Esta mañana reconocemos tu grandeza, Espíritu de Dios. Grande y fuerte eres tú, Señor. Sí, Señor, te exaltamos.
exaltamos. Démosle fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti, oh Señor. Grande y fuerte eres tú. Vamos a decirle nuevamente, grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Yeah, yeah, yeah. Grande y fuerte es nuestro Dios. Tú eres grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, grande y fuerte eres tú. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Grande y fuerte eres tú, Señor. Grande y fuerte eres tú. Tú eres poderoso, poderoso. Grande y fuerte eres tú, Señor. Seguimos estudiando la palabra del Señor y para eso quiero que ustedes de su casa, hermano y amigo, la esté abriendo en Deuteronomio capítulo 6. La esté abriendo ahí y vamos a estar estudiando del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. La va a mantener abierta ahí junto con su familia, va a estar leyendo en el momento que vayamos indicando de la enseñanza. Antes de eso quiero orar, quiero pedirle al Señor que sea Él guiándonos y dándonos la sabiduría para poder entender su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por poder leer, por poder entender tu palabra, Señor. Gracias porque ella es eficaz para nuestra vida y ella transforma, Señor, nuestro ser también. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo controlando nuestra mente y nos dé la sabiduría para entenderla de la mejor manera. Amén y amén. Muy bien, Billy Graham fue un gran predicador del siglo XX. Gracias a su predicación, más de 2 millones de personas pudieron entender o escuchar más bien el evangelio para sus vidas. Y muchas de esas personas aceptaron al Señor a través de la enseñanza de este gran
evangelista. Pero Billy Graham, además de ser un gran evangelista, también fue un gran papá. Y el video que ahorita les voy a mostrar nos va a evidenciar eso. Este video hace parte del funeral que tuvo el cuerpo de Billy Graham y donde sus hijos pudieron compartir algunas experiencias acerca de este hombre, algunas experiencias que ellos mismos pudieron notar en la vida de este hombre del Señor. Los dejo con el video. When I was a girl growing up, Mother led us in family devotions every day. She read the Bible and she prayed, and that was that. When Daddy was home, he led in family devotions. He read the Bible, but he didn't just read it. My daddy would stop and make a comment, he would ask a question, and we would discuss the scriptures. So my mother taught me by her example to love reading my Bible every day. And my daddy taught me by his example to think about what I was reading. But I have my own Billy Graham story, so I'm going to tell you that one. And I've told it many times, and some of you have maybe heard it many times. But it bears repeating because, to me, it speaks to the essence of who my father was and is. After 21 years, my marriage ended in divorce. I was devastated. I floundered. I did a lot wrong. The rug was pulled out from under me. My family thought it'd be a good idea for me to move away, to get a fresh start somewhere else. So I decided to live near my older sister and her family, and near a good church. The pastor of that church introduced me to a handsome widower, and we began to date fast and furiously. My children didn't like him, but I thought, they were almost grown. They didn't know what they couldn't tell me what to do. I knew what was best for my life. My mother called me from Seattle. My father called me from Tokyo. They said, honey, why don't you slow down? Let us wait to get to know this man. They had never been a single parent. They had never been divorced. What did they know? So being stubborn, willful, and sinful, I married this man on New Year's Eve. And within 24 hours, I knew I'd made a terrible mistake. After 5 weeks, I fled. I was afraid of him. What was I going to do? I wanted to go talk to my mother and my father. It was a 2-day drive. Questions swirled in my mind. What was I going to say to Daddy? What was I going to say to Mother? What was I going to say to my children? I'd been such a failure. What were they going to say to me? We're tired of fooling with you. We told you not to do it. You've embarrassed us. And let me tell you, you women will understand you don't want to embarrass your father. You really don't want to embarrass Billy Graham. And many of you know that we live on the side of a mountain. And as I wound myself up the mountain, I rounded the last bend in my father's driveway, and my father was standing there waiting for me. As I got out of the car, he wrapped his arms around me and he said, welcome home. There was no shame, there was no blame, there was no condemnation, just unconditional love. And my father was not God, but he showed me what God was like that day. When we come to God with our sin, our brokenness, our failure, our pain, and our hurt, God says, welcome home. And that invitation is open for you. Thank you, and God bless you. Bien, y este video que acabamos de ver nos sirve mucho, hermanos, para entender un poco el tema que vamos a estar mirando el día de hoy. Y el tema es el siguiente, ¿no? Los padres deben predicar a sus hijos. Los padres deben predicarle a sus hijos. Porque es importante, hermanos, que los padres le prediquen a sus hijos, porque si los padres no lo hacen, lo van a hacer otras personas. Les van a predicar. Y no del evangelio, no del Señor, sino que de sus propias filosofías, de su propio pensamiento humanista, y van a hacer que sus hijos crean en cosas que son totalmente contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Y si nuestra sociedad
si nuestros padres creyentes se preocuparan por enseñar bien a sus hijos acerca del Señor, muchas de las cosas que hoy están ocurriendo no estuvieran pasando. Por eso es tan importante este tema que vamos a tocar en este momento. Y en primer lugar, quiero que estemos leyendo el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque este mensaje es principalmente para la nación de Israel, es aplicable hoy en día para nosotros, porque es algo universal, es una enseñanza universal, hermanos. Es una enseñanza que va a trascender todos los tiempos. Y es una enseñanza que nos va a servir y sobre todo va a instruir a los padres en cuanto a cómo predicarles a los hijos del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 5, hermanos, va a aclarar lo primero que deben tener los padres para poder predicarle a sus hijos. Y es que los padres deben tener una buena relación con Dios. Escuche bien, si usted quiere predicarle de una manera acertada a sus hijos, debe primero tener una buena relación con el Señor. O sea, el Señor debe ser, escuche bien, lo primero en su vida. Y usted debe tener una relación íntima con el Creador. Escuche, los padres deben amar a Dios sobre todo. El versículo 5 hace hincapié en eso. Y amarás a Jehová tu Dios. Mire cómo lo describe: de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Habla de corazón, hermanos. Habla del centro del ser. Aquello que controla todo nuestro ser, el corazón. Habla del alma, aquello que controla nuestros sentimientos. Y habla de nuestras fuerzas, de la parte física. Eso quiere decir que con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos, debemos amar al Señor y debemos ponerlo en primer lugar en todas nuestras cosas. Si queremos empezar a ver cambios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra crianza de los hijos, el Señor debe ser nuestra prioridad. Ahí ni sus hijos ni su esposa debe ser lo primero. No cambie el orden que el Señor está estableciendo. Lo primero que debe estar en su vida es la relación con el Señor, porque de ahí va a depender todo. De esa relación que usted tiene con el Señor van a depender sus otras relaciones. Si usted tiene una buena relación con Él, usted va a criar de una manera excelente a sus hijos y usted les va a hablar al Señor a sus hijos de una manera eficaz. Ahora, pregúntese usted, ¿está amando al Señor sobre todas las cosas? ¿Es el Señor su prioridad? ¿Es el Señor lo primero en su vida? A veces le damos más importancia a otras cosas, hermano. A veces nuestro trabajo, a veces nuestra familia, a veces otras cosas ocupan el lugar del Señor, hermanos. Y por eso hay tantos fracasos en las familias. Por eso hay tantas familias desunidas, por eso hay tantas familias destruidas. Porque le damos más importancia a otras cosas antes que al Señor. El Señor nos enseña a amar bien a nuestra familia. El Señor, si tenemos una buena relación con Él, nos enseña a cómo llevar claramente a nuestros hijos. Y también, escuche bien, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note, estarán sobre tu corazón, o sea, por encima de tu corazón. O sea, la palabra del Señor debe controlar nuestro corazón, o sea, que ella sea la que controle nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Cómo podemos decirlo de una mejor manera? Los padres deben someterse a la palabra de Dios. Si usted quiere que sus hijos sean hijos que ayuden a la sociedad y que usted los pueda instruir bajo el mensaje poderoso de la palabra del Señor, usted primero tiene que someterse a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios, a la Biblia, hermanos. Si usted no se somete, ¿cómo espera que luego su hijo se vaya a someter a usted? Y a veces no tenemos en cuenta la palabra del Señor. Nos da lo mismo ir a la iglesia, nos da lo mismo ofrendar, nos da lo mismo adorar al Señor, nos da lo mismo tener un tiempo de oración, tener un tiempo de lectura personal con el Señor. Porque, hermanos, mostramos que la palabra del Señor
no está en primer lugar en nuestra vida, que el Señor no está en primer lugar en nuestra vida y que no nos sometemos a ella. A veces preferimos someternos a otros pensamientos, a otras filosofías, a otras cosas, hermanos, del mundo. Y eso era lo que el Señor quería advertirle a Israel. Las naciones que van a estar cerca de ustedes cuando entren en la tierra prometida son naciones impías que van a tener ideas distintas al Señor. A veces los padres hoy en día cristianos quieren colocar filosofías y dejarse gobernar por esas filosofías mundanas, humanas, antes que por la misma palabra del Señor. Sométase a la palabra, hermanos. Obedezca lo que dice la Biblia y verá que su familia va a ser bendecida. Pidámosle al Señor que nos ayude en ese aspecto. Y en segundo lugar, los padres deben enseñar la palabra de Dios. Escuche, si usted no le enseña la palabra del Señor, como yo lo decía anteriormente, escuche, hermano, otra persona va a instruir a su hijo. Otra persona le va a hablar a su hijo de otras cosas y lo va a instruir de acuerdo a su manera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema hoy en día? Que los padres le quieren dejar la educación de sus hijos a la escuela, a sus amigos, al mundo, al sistema político, al sistema filosófico. Y no se encargan ellos de esa labor que el Señor les ha encomendado. Y el Señor era claro, quería ser claro con esto en cuanto a la nación de Israel. Y miren, dice lo siguiente, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuche, ¿qué deben hacer los padres hoy en día, hermanos? Enseñar la palabra del Señor, transmitirle las historias bíblicas a sus hijos. Los padres deben repetir las historias bíblicas a sus hijos. Y note que el Señor lo dice, ¿no? Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué le iba a repetir la nación de Israel a sus hijos? Las historias que el Señor le había permitido vivir y contemplar. La historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de cómo el Señor liberó a la nación de Israel del imperio egipcio. La historia de los grandes héroes anteriores que el Señor había permitido que la nación de Israel deslumbrara y mirara. Ahora, esas historias que sus padres habían entendido debían transmitírselas a sus hijos, o sea, las historias bíblicas, las historias de la palabra del Señor, los mandamientos, la ley perfecta. Ahora, hermanos, ¿nos falta a nosotros eso? Sí. ¿Debemos nosotros repetirle las historias bíblicas a nuestros hijos? Sí. Y eso es lo que está haciendo falta en la nación. Eso es lo que está haciendo falta en el mundo. Porque no hubiera tanta corrupción, no hubiera tanta deshonestidad, no hubiera tanta odio, tanta violencia si nosotros, si los padres no hubieran, escuche bien, dejado de criar de la mejor manera a sus hijos. No hubieran dejado a un lado el enseñar la palabra de Dios. Hablo de los padres creyentes. Si los padres hubieran tomado en serio su labor como padres y no le hubieran dejado eso al sistema. Recuerdo, hermanos, que desde que tenía 3 años o 2 años y medio, que es unos flashes de recuerdos que tengo acerca de mi infancia, mi mamá siempre me instruía contándome las historias bíblicas. Noé, Moisés, Abraham, todas estas historias bíblicas que edifican la vida de un niño y que si los padres lo enseñan, escuche bien, desde niño a uno nunca se le va a olvidar. Las historias bíblicas no las he aprendido ya estando viejo, hermano. Esas historias, ese conocimiento que yo tengo acerca de las historias bíblicas, me las enseñó mi mamá desde pequeño. Y hasta hoy en día no se me han olvidado. Mi mamá me cuenta que desde que estaba en el vientre, ella lo hacía de esa manera. Escuche bien, ¿por qué en Asia es tan importante, antes de que un niño nazca, ponerle música clásica, ponerle audios de conocimiento científico, de idiomas y de todo esto, hermanos? Porque se conoce
que desde que el cerebro se forma, hermanos, los niños pueden recibir información. Por eso es tan importante que nosotros le repitamos las historias bíblicas a nuestros hijos, porque eso va a calar en la mente de ellos y eso que usted le enseñe cuando están niños nunca se le va a olvidar, hermanos. Interesante que el Señor dice que repetir, ¿no? Haciendo eso como un hábito para que el niño vea que es importante eso y que además eso quede por siempre en su mente, porque va a ser algo habitual para él. Interesante, ¿no? Que el Señor mismo sea tan pedagógico. Y los padres deben enseñar el temor de Dios. Escuche, el Señor mismo ahí habla, ¿no? De que debían transmitirle todo eso para que, ¿qué? Para que la nación de Israel tuviera temor al Señor. Escuche, usted tal vez no pueda convertir el corazón de su hijo, no pueda convertirlo a hijo de Dios, a su hijo. Esa labor le corresponde al Espíritu Santo. Pero lo que usted sí puede dejarle a su hijo es el temor a Dios. Es el temor a hacer cosas indebidas, cosas deshonestas, cosas que perjudiquen a los demás. Eso puede quedar en la vida de su hijo por siempre, si usted se lo enseña de la manera correcta, hermano. Preocúpese por eso, de enseñarle el temor a Dios. Preocúpese por transmitirle la importancia a su hijo de que antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, él pueda tener en cuenta a Dios. De que antes de tomar cualquier decisión, mire si eso primero perjudica al Señor y segundo si perjudica a los demás. Y eso va, hermanos, a calar en el corazón de su hijo, aunque usted no lo crea, y va a ser edificante para él y va a ser algo que nunca se le va a olvidar. Y como vamos a ver en el tercer punto, eso va a ayudarlo mucho en su vida. Si usted también a través de su ejemplo muestra ese temor al Señor. Y algo que dice la palabra de Dios es lo siguiente: y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué deben hacer los padres? Los padres deben, escuche bien, transmitirle el conocimiento bíblico a sus hijos. Repetir las historias bíblicas, enseñar el temor de Dios y transmitirles el conocimiento bíblico a sus hijos. ¿Cómo lo van a hacer? Mire, algo que me llama la atención, que hacía mi mamá, recuerdo, y que aún hace hoy en día, es colocar versículos en cada parte de la casa. Colocó versículos en el baño, colocar versículos en la cocina, en la puerta del patio, en la nevera, colocar versículos en la sala, colocar versículos en la pieza, sobre todo de los niños. Hermanos, y aunque a veces parezca que eso no va a funcionar, uno de una u otra manera está mirando esos versículos y poco a poco esos versículos se van quedando memorizados en la mente de uno. Y uno ya sabe que por cierto lugar hay cierto versículo. Y eso, hermanos, va a ayudar mucho en la vida del niño. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que edifica nuestra vida. Y es la palabra de Dios la que va a edificar la vida de su hijo. Y eso va a ser muy bueno para su hijo, porque va a ser una pedagogía muy buena para él. Aunque él no esté concentrado siempre en ese versículo, sí lo va a estar viendo muy reiteradamente y eso va a calar en el corazón del niño. Miren que el Señor enseña de una manera pedagógica. Qué bonito es el Señor. Y en tercer lugar, los padres, esto es súper importante, hermano. Los padres deben enseñar con el ejemplo. Aquí va a estar la clave de poder predicarle a sus hijos, que usted sea ejemplo. Y no estoy diciendo que vaya a ser perfecto, ni que sea un ideal, hermano, porque sus hijos, más que nadie, conoce y conocemos que ustedes como padres no son perfectos. Que ustedes como padres se equivocan, que son tan seres humanos como cualquiera. Y nosotros como hijos lo sabemos. Pero a veces los padres quieren aparentar delante de sus hijos y eso va a causar más daño en vez de ayudarlo, hermanos. Ahorita, como más adelante lo vamos a ver, ser buen ejemplo es mostrarse tal como es y tratar de mejorar su carácter a través de la palabra del Señor. Esa es la idea, hermanos. No es aparentar. No es aparentar. Es enseñar a través de su ejemplo. Ahora, ¿cómo va a enseñar a través de su ejemplo? Primero, pues los padres deben ser justos. Salmo 112:1. ¿Qué dice la palabra en ese salmo? Mire,
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Escuche bien, aquí en el versículo 2 sobre todo quiero detenerme en la generación de los rectos. Está hablando que los padres son rectos ahí. Que la generación que va a ser bendecida va a ser la generación que tenga padres ¿qué? Rectos, o sea, padres justos, padres honestos, hermanos, padres que se preocupen por hacer bien las cosas, padres que no engañen a los demás, padres que hagan buenos negocios, padres que tomen buenas decisiones para el beneficio no solo de él, sino de los demás. Esos padres van a ser el ejemplo para sus hijos. Padres que no se dejen corromper. Padres que no paguen por la corrupción. Eso va a calar en los demás y sobre todo en los hijos. Escuche, ¿por qué Colombia ha vivido una etapa de violencia desde hace mucho tiempo, hermanos? Ahora se está haciendo muy evidente, pero de siempre lo hemos tenido, esa etapa de violencia. ¿Por qué? Hermanos, porque los padres pasaron ciertos resentimientos a sus hijos. Porque los padres no perdonaron el accionar de ciertas personas y esa rabia, esa violencia la transmitieron a sus hijos. No fueron justos, sino que fueron rencorosos. Y en vez de ayudar a sus hijos, lo que hicieron fue traer generaciones que vinieran con ese objetivo de traer más violencia. En vez de ser entes de paz, fueron entes de más violencia, hermanos. Entes de odio. Y no es así, hermanos. Hemos sido llamados como cristianos a ser diferentes. Empiece a cambiar esa perspectiva que como colombiano, por algunos resentimientos a veces, tenemos. Empecemos a ser distintos. Y los padres, y esto es súper importante, deben ser valientes para aceptar sus errores. Los padres deben ser valientes para aceptar sus errores. Escuche, no hay nada que enseñe más que un padre que sea capaz de mostrar que se ha equivocado delante de su hijo. Eso no le va a restar autoridad, al contrario, le va a dar una gran lección a su hijo y eso va a impactar el corazón de su niño. Y yo quiero que usted piense eso. Cuando usted se equivoque en la manera de corregir, en la manera de hablarle a su hijo, en la manera de actuar en su vida, sea capaz de aceptar ese error frente a su familia, hermano. Eso sí, de manera prudente, ¿no? Pero sea capaz de pedir perdón, sea capaz de decirle a su hijo, yo me equivoco porque soy ser humano. Y que él no piense que usted es insensible ante sus errores. Porque si usted muestra eso, eso también va a ser transmitido a su hijo. Y su hijo cuando vaya a cometer los errores va a pensar de la misma manera que usted está transmitiéndole. Espero que me haya hecho entender con eso. Usted debe ser valiente en aceptar sus errores. Y créame que las grandes lecciones que uno como hijo aprende es a través de los errores de sus padres. A través de cuando ellos lo aceptan y muestran que han fallado en cuanto a cualquier cosa delante de nosotros. Hermanos, eso ayuda muchísimo. Y un hijo de Dios acepta sus errores. Un hijo de Dios confiesa sus dificultades. Y un hijo de Dios es capaz de pedir perdón por cosas que no hizo bien. Enseñémosle eso también a nuestros hijos, ¿cierto? Y los padres deben mostrar a Cristo con sus vidas. ¿Cómo le va a predicar a usted a sus hijos si no está mostrando a Cristo a través de su vida, de su actuar? Su vida debe reflejar a Cristo. Y escuche bien, no estoy diciendo que solamente sea el ejemplo. Usted también le debe hablar a sus hijos de Cristo. Usted tiene que compartirle a sus hijos que Cristo es el Salvador de sus vidas. Porque muchas familias hoy en día suponen que sus hijos ya saben quién es Cristo. Pero a veces sus hijos siguen a Cristo es por tradición y no por convicción. Usted tiene que hacer entender eso en su hijo. Y sé que usted no es el responsable
de que su hijo se convierta al Señor y de que su hijo nazca de nuevo, pero sí es el responsable de hablarle de Cristo a su hijo, de compartirle el Evangelio, de compartirle la muerte y resurrección de Cristo. Y hoy quiero que usted tome conciencia de eso. Y quiero dar un ejemplo con lo siguiente. Estoy utilizando a mi familia mucho y sobre todo a mi mamá. La quiero utilizar en estos momentos. Sé que ella estará viendo esta transmisión. Mami, sé que será de bendición para las familias que nos están escuchando. Mi mamá siempre me contaba las historias bíblicas, todas, inclusive la historia de Jesús, ¿verdad? Y yo, como les conté, desde los 2 años y medio, siempre aprendí, bueno, desde que recuerdo, ella me dice que fue desde mucho antes, pero desde los 2 años y medio que tengo algunos flashes de memoria, siempre entendí la importancia de conocer las historias bíblicas. Y hasta hoy en día no se me ha olvidado. Pero un día, en una escuela dominical, recuerdo que mi mamá habló acerca de Jesucristo y lo presentó como el Salvador del mundo. Ese día en especial, el Señor estaba obrando a través de la vida de mi mamá para que yo entendiera a Jesucristo no como un personaje de una historia, no como un personaje de un cuento más, sino como el personaje que puede salvar la vida de las personas, sino como el Dios del universo. Y ese día, hermanos, ella enseñó acerca de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, y lo presentó como el Salvador de mi vida. Ese día, a la edad de 4 años y medio, yo recibí al Señor en la escuela dominical. Y han pasado cosas y de pronto algunas veces me alejé del Señor, pero esa decisión no ha cambiado, hermanos. Esa decisión ha estado presente en mi vida. Y esa decisión es la que me ha llevado a través del Espíritu Santo a confesar mis pecados, a dejar cosas que no me convienen y a empezar a servirle totalmente al Señor. Y hoy en día ella todavía me sigue animando a través de sus versículos, a través de la palabra, al igual que mi papá. Mi papá también ha sido un sabio consejero. Recuerdo que él siempre se esmeró, que él siempre se esmeraba y aún se esmera por llevar el Evangelio a otras personas. Siempre con la disposición de servir a los demás, de ayudar a las otras personas. Y eso, hermanos, es muestra de Jesucristo en la vida de ellos, a través de ellos y a través del video que yo sé que ustedes miraron al principio, del concepto que tenían las hijas de Billy Graham de él. A través de mi padre, a través de ese ejemplo, yo pude contemplar a Jesucristo. O sea, ellos me mostraron a Cristo a través de su ejemplo. Que usted pueda hacer eso en la vida de sus hijos sería lo más edificante para ellos. Que el Señor nos ayude a cumplir eso. Que el Señor nos perfeccione en eso. Y hoy, más que nunca, están retados ustedes como padres a predicarle a sus hijos, a enseñarles a sus hijos el Evangelio. Recuerde, su labor es predicarle. Su compromiso es enseñarles acerca del Señor. Ya lo otro depende del Señor. Ya lo otro depende del Espíritu Santo. La conversión depende de la obra del Espíritu Santo. Pero el compromiso de hablarle del Evangelio y de mostrarle a Cristo es suyo. No pierda esa responsabilidad, ni se la dé al mundo, ni a los amigos, ni a los profesores. Es su responsabilidad y su privilegio, hermano. Que Dios nos ayude y que después usted no se esté arrepintiendo, sino que todo lo contrario. Cuando su hijo llegue a mayor, usted sepa que le dio una buena crianza, que le habló del Evangelio y que es el Señor el que va a convertir el corazón, si no se ha convertido aún, de ese hijo. Y si ya se convirtió, usted se sienta mucho más alegre porque el Señor obró a través de usted. Démosle gracias al Señor por eso. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos has edificado a través de ella, Señor. Permite que los padres que hoy me escuchan, que me ven, puedan tener, Señor, este pensamiento de predicarle a sus hijos de Cristo. Y de esa manera cambiar la sociedad en algunos aspectos, Señor, y que pues su futura generación sea de bendición y no todo lo contrario para la tierra, Señor. Que su futura generación, Señor, sea una generación bendecida y bienaventurada, como tú lo dices en tu palabra.
Ayuda a los hermanos a ser padres ejemplares, Señor. Padres que van a ayudar a sus hijos a contemplar el temor de Dios, a ser ciudadanos de bien, a ser personas que te respeten a ti, que respeten a los demás. Personas que ayuden a la sociedad. Te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho.